el negocio de Bison Vilas, que hasta ahora, los boletos de los colectivos tienen como parada Bison Vilas. Vos nunca pusiste cuidado los colectivos que van a, no sé si es Puerto Bermejo o Godoy, una de las paradas que tienen es Bison Vilas. Fue el emporio de Costaíné y digamos casi de todo el pueblito, todo, acá venían de todos lados a comprar porque era un almacén de ramos generales. Cuando el almacén de ramos generales vendía desde 1 kilo de papa o una cabeza de ajo hasta un traje o digamos una ropa de vestir. De todo se compraba también tenían carnicería, así que todo se aportaba ahí, todo conseguías. Fue un emporio, yo no sé bien de los años, porque tengo anotado en un lugar, que yo escribí sobre eso, pero no me acuerdo de qué año fue más o menos el emporio. Pero nosotros, por ejemplo, que vivíamos cerca ahí entrando por donde yo te dije, ahí de Basi, veníamos después con el sulky a buscar la mercadería y distribuían la carne con jardineras que iban a Campo Rossi, iban a Margarita, acá todo Costaíné era reparto de carne con jardineras. Había un matadero ahí, todos los días carneaban a los animales que después distribuían. No tanto mayorista, minorista era todo. También de noche era una especie de bar, porque se servía bebida en copas, jugaban al truco, ha de estar capaz la cancha de bocha todavía, se jugaba las bochas, los domingos hacían campeonato de bocha, jugaban al fútbol, era todo. Y los colectivos, yo creo que el que más paraba acá era el que iba a Las Palmas. No sé si también con seguridad el de Godoy paraba, pero el que iba para la zona de Las Palmas, Bermejo, paraba ahí. Y ahí le tenían preparada comida, todo se servía comida. Tenían los baños, todo bien atendidos. Suárez era eso también, Suárez, pero cuando esto ya empezó a ser más, Bison Vila mucho más importante, Suárez fue perdiendo su capacidad porque acá era más. Y después Ricci ahí, Fernando Ricci, era también otro negocio. Ahí paraba un colectivo también, pero digamos, acá los colectivos unían todos los pueblos, daban vida a los pueblos, los colectivos. Después con las rutas, Costaíné se fundió porque no había más. Todos iban por la ruta y acá no había entrada ni nada. Nos quedamos hasta sin colectivos, cuando teníamos cada rato un colectivo que nos llevaba y nos traía a Resistencia. Y cuando la ruta fue importante, fue digamos un adelanto para todo el Chaco, pero Costaíné quedó relegada por el hecho de estar... ¿El cambio de la ruta? Sí, el cambio de la ruta. Y está bien hacer la ruta 1. Y ahí digamos, ahí de Bison y Vila había estación de servicio. Después los otros negocios también tenían estación de servicio. Pero, digamos, esas viejitas... ¿Había que bombear? Que había que bombear, había mucho trabajo en el campo, así que mucho trabajo. Ahora tampoco, aunque haya plantaciones, no hay quien trabaje. Ese es el problema más grave, porque uno quiere plantar algo y después cuando te llega la carpida, la cosecha, o hace vos o no hagas.
o dejar la semilla donde están. Otros tiempos, en esa época hubo épocas en que iban a Corrientes a traer cosecheros, o ya había un grupo de cosecheros que estaban ya contratados y venían solos. Y está la canción esa que dice que Barranquera ya se ve, así que, y sí, así es. Y después sí, de a poco con la ruta se fue apocando los negocios acá y después se terminaron. Soy Danilo Rubén Vargas, hijo de doña Gloria Nidia Rodríguez y de Rubén Miguel Vargas. Nací de esa unión matrimonial junto con mis hermanos Gustavo y Analía. Soy nacido en Margarita Belén, nací en septiembre del 65. Yo soy hoy la cuarta generación de Vargas que existe en esta localidad. Paso a contarles brevemente cuál es nuestra historia. Nuestra historia empieza allá en 1890, prácticamente con la formación de Margarita Belén y de Colonia Benítez, que se formó en 1888. A esa edad, a ese tiempo, en ese tiempo llegó mi abuelo Miguel Vargas Reina, que había nacido en Cártama, en España, en la provincia de Andalucía, en el año 1845. Luego él vino, era allá, en esa localidad, era comerciante y propietario de tierras, era agricultor. Y en ese tiempo ellos no tenían problemas ni religiosos, ni económicos, ni políticos, solamente tuvieron la grandeza de venir a aventurarse a la América para poder tener otra vida. Los padres de don Miguel Vargas Reina, que fue el primero que vino a Margarita Belén, fueron don Andrés Vargas Rosso y doña María Reina Marín. En esa Andalucía hermosa, él creció y desarrolló su espíritu aventurero. Decidió vender todo, dejar la familia paterna, venir a la Argentina, no por lo mal que le iba en España, o por una guerra, o por una hambruna, ni por cuestiones religiosas, sino porque tenía un espíritu aventurero y quería una mejor situación económica para sus familiares. Partió del puerto de Cádiz, llegó a Buenos Aires con hijos españoles pequeños. Llegó al Chaco en 1890. Fue uno de los fundadores de la Margarita Belén. Vivió durante mucho tiempo en un bendito a orillas del río Iné, en sus primeros momentos, cuando llegó aquí, durante mucho tiempo. Y en 1903 construyó su casa con sus propias manos, acompañado por sus hijos Manuel y Miguel, que tenían 7 y 6 años aproximadamente. Fue un gran amigo de don Félix Amadeo Benítez, que durante esos años, esos pocos años que pudieron vivirlos juntos, construyeron una amistad. Incluso algunos historiadores dicen que fueron hasta socios en algunos emprendimientos. En 1897, ya instalado fuertemente como productor agrícola, fue fundador de la primera cooperativa agrícola argentina y de Latinoamérica, determinado por el Congreso Nacional de la República Argentina, el 24 de octubre de 1897, cuya denominación fue Socios Colonos Agricultores de Colonia Benítez y Margarita Belén. En esa patriada tuvo aliados muy importantes. Escuchen estos apellidos, como don Pascual Agrati, que fue presidente electo en ese momento de la cooperativa, como así también don Carlos Pisoli, mi otro bisabuelo,
Francisco Agostini, Isidro Alonso, Francisco Alcalá, Antonio Burger, Francisco Burger, don Pedro Castañé, don Juan Laclau, don Eugenio Madriñac, don Rodolfo Montovani, don Octavio Mitoire, don Augusto Paraire, don Francisco Pesotti, don Juan Pelizari, Pablo Pianca, Santiago Polis, Vicente Rabarotto, Juan Rusich, José Simoni y Antonio Yurka. Entre todos ellos formaron esa sociedad, esa primera cooperativa que fue en 1897 los socios, la Sociedad de Colonos Agricultores de Colonia Benita y Margarita Belén. Luego, según las historias de don Guido Miranda y don Edino Laclau, así como de Víctor Mario Genefes, fue, según ellos, el primer plantador de algodón en Margarita Belén, según la historia que recoge el patriarca de la historia chaqueña, que fue el doctor honoris causa, don Guido Miranda, a quien por supuesto no voy a contradecir. En su libro 3 ciclos chaqueños se puede encontrar el relato donde expresa puntualmente que los 3 primeros productores chaqueños fueron Lorenzo Malatesta en el viejo Fortín San Carlos, en La Escondida, en 1895. Luego don Juan Penco, en 1900, en la colonia que lleva su nombre, entre las zonas de Macallé y Colonia Popular. Y en 1901, Margarita Belén, don Miguel Vargas Reina como iniciador en esta localidad. Esta primera plantación de algodón se llevó a cabo con algodón que consiguió mi abuelo y también que consiguió don Félix Amadeo Benítez en ese momento. Se le adjudica más importancia a lo que hizo el abuelo acá en esta zona, porque a partir de 1901 siempre se plantó algodón en Margarita Belén. En cambio, en los otros dos pueblos hubo un intervalo para poder producir algodón. No tuvieron una continuidad adecuada, diríamos, a los que sí tenían en el 1 de mayo. Según el gran periodista, director y redactor jefe del Diario Norte, don Miguel Ángel Fernández, los indicó como uno de los héroes de la colonización del Chaco, junto con Donovan Fotheringen. Así expresa Miguel Ángel Fernández en su nota sobre estas personas. Mirémonos en el espejo de estos hombres de acción, militares y civiles, gringos, criollos y aún aborígenes, cuyos ejemplos están vivos en la prosa de Guido Miranda. Nombres fundamentales como el coronel Obligado, como Jorge Luis Fontana, Bernardo de Irigoyen, Victorica, el coraje y el esfuerzo de los friulanos de resistencia y la primera democracia municipal. Los extranjeros pioneros de la industria, como los irlandeses hermanos Hardy de Las Palmas, el italiano Juan Manuel Rossi o el sueco Gustavo Lagergren, o los padres del algodón, Lorenzo Malatesta, Juan Penco, Félix Benítez, Miguel Vargas Reina y el primer desmotador Marco Briolini, genetista a pulmón de la primera semilla Chaco, y como así también al médico Julio Cecilio Perrando o el tesón del cacique blanco Juan Maglín. Nos quedemos en el refugio de esta historia de titanes. Esto es lo que decía Miguel Ángel Fernández luego de haber leído el libro de Guido Miranda respecto de toda esta gente que había hecho Chaco en su momento. Así que a don Miguel Vargas Reina él lo cita como un héroe de la colonización del Chaco, cosa que me enorgullece. Falleció el 27 de noviembre de 1920 a los 75 años en Margarita Belén, dejando a sus hijos una solvente situación económica, pero así también los valores de la obligada participación ciudadana, el amor por la tierra y la importancia de la amistad, la confraternidad y el cooperativismo.
Tuvo hijos y entre sus hijos se contó a la segunda generación ya, con varios hijos, entre ellos Miguel Vargas hijo, o Miguel Vargas Bernal, como realmente se llama. A él le gustaba que le llamen Miguel Vargas hijo. Nació en abril de 1887 en Cártama, en Málaga también, en Andalucía. Hijo de don Miguel Vargas Reina y doña Carmen Bernal Domínguez. A los 9 años aprendió el rigor del trabajo, ayudando a construir la casa paterna, porque a esa edad y luego del desembarco de España vivieron con la familia en un bendito de chapa construido en el actual río Inés, actualmente propiedad de don Osvaldo Labia, el titular de la pinturería Labia. Sus hermanas, María de los Remedios, Antonia, María del Carmen, ayudaban a su madre en los quehaceres domésticos y junto con su hermano Manuel y Alfredo dedicaban a la labranza de la tierra junto con su padre. Hasta 1920, en que falleció su padre, y cuando tenía 23 años se dedicó a la producción agropecuaria, teniendo en su campo familiar algodón, vacunos, porcinos, aves de corral y otras labores rurales. Con rudimentarios arados, bueyes hacían caña de azúcar, tártago, tabaco, maíz y algodón, por supuesto. Se llegó a producir 100 hectáreas con solo bueyes y arado mancero. Así creció Miguel. Y solamente fue curtiéndose en el trabajo. Fue hasta 4º grado, porque era el último grado que había en ese momento. Y tuvo contacto directo con sus amigos, los pueblos originarios que vivían del otro lado del río Inés y que trabajaban en la producción de algodón junto con él. Esto le llevó a aprender idioma guaraní y toba. Hablaba perfectamente el guaraní y el toba para poder comunicarse con sus amigos y peones. En 1919, a los 32 años, se incorporó a la cooperativa, formando el Consejo de Administración de la nueva ya Cooperativa Agrícola Industrial, que se había trasladado del campo de su futuro suegro, don Carlos Pisoli, a la localidad de Margarita Belén. La antigua Cooperativa Agrícola del Triunfo estaba en la casa de mi otro bisabuelo, don Carlos Pisoli, en la división de los pueblos Margarita Belén y Colonia Benítez, actualmente Campo de Riela, donde vive actualmente Hugo Riela. Fue fundador de esa cooperativa agrícola industrial. En 1929 tomó la presidencia y ejerció hasta su trágico final en 1940, en los años más difíciles del cooperativismo a nivel mundial, con una gran deflación, con el problema económico de 1930 y la gran sequía de 1938 y 1939. En 1931 lo eligen presidente de la primera comisión de fomento de Margarita Belén, antecesor del actual municipio. Su gran prestigio era reconocido por sus compoblanos, entregándole en sus manos la conducción del pueblo. Durante su gestión como presidente de la primera comisión de fomento de Margarita Belén, construyó las primeras partes de la sede municipal. Construyó la vieja comisaría, la que está enfrente de la municipalidad de Margarita Belén. Fue el primer representante del Chaco en la primera Comisión Nacional del Algodón en Buenos Aires. Hizo la salita de primeros auxilios, por supuesto, colocó las primeras paredes de la salita de primeros auxilios en los terrenos de la municipalidad. La Capilla Inmaculada Concepción puso los primeros ladrillos de esa capilla, la actual Capilla Inmaculada Concepción, patrona de nuestro pueblo.
construyó sobre el río Iné el puente que para su inauguración vino el gobernador Castel a felicitarlo personalmente a él y a toda la comisión directiva que lo acompañaba. Mientras que era presidente de la Comisión de Fomento, también seguía siendo presidente de la cooperativa, donde construyó el departamento de mecánica, triplicó la producción de fibra en ese año y las colonias crecieron pese a los problemas económicos mundiales y de sequías pensionadas. Años aciagos en 1938, en 1939, endeudaron a todos los productores con la cooperativa y a la cooperativa con sus proveedores. Como siempre, los garantes de todos los productores eran sus conductores, eran sus líderes, los líderes de la cooperativa. El líder fundamental era mi abuelo. La Casa Gabardini y el Banco Nación embarcaron los bienes de todos los integrantes del Consejo de Administración como avalantes de las compras de los productores. Su presidente, con miedo a desheredar a sus hijos menores de 12, 9 y 7 años, tomó la resolución de suicidarse. La deuda se pagó totalmente con la herencia de magnitud que le había dejado a don Miguel, con la colaboración de algunos integrantes del Consejo de Administración, como don Emilio Rodríguez. Se cumplía así con la palabra y la firma empeñada por don Miguel Vargas Bernal y sus compañeros de camino cooperativo. Legó a sus hijos varios bienes, como su campo que compró en 1937, a sus hijos deudos que fueron Néstor Mario, Nilda Carmen y Rubén Miguel, mi padre. Actualmente, varios de estos bienes aún permanecen en manos de nosotros, los descendientes directos de nuestro abuelo. Y por supuesto, ahora va a ser más difícil todavía. En la vida de mi padre, Rubén Miguel Vargas, hijo de don Miguel Vargas Reina, de Miguel Vargas hijo, y doña Dominga Pizzoli. Nació en Margarita Belén el 16 de noviembre de 1933. Tenía solo 6 años cuando su padre se quitó la vida. Luego de esa tragedia, tuvieron que vender bienes para pagar la deuda ajena y vivió con su madre en la esquina norte del pueblo. Desde allí concurrió a la escuela primaria número 12 de esta localidad. Tuvo uno de sus grandes maestros, a don Augusto Gustavo Schulz, de quien guardaba mágicos recuerdos. Sus estudios superiores los hizo en el colegio Don Bosco hasta tercer año y luego pasó en cuarto y quinto al colegio Escuela Normal Sarmiento, donde se recibió de maestro nacional. Luego fue a cumplir con su deber patrio cívico en la comisión militar, sirviendo a su nación en el regimiento de Montes Caseros, donde estuvo en la división Zapadores. Ejerció como maestro nacional Sarmiento la totalidad de 53 años, 5 meses y 23 días, cuando un joven profesor vino a relevarlo de su cargo por imposición de la superioridad. Se casó con doña Gloria Nidia Rodríguez de Vargas, con la que tuvo un matrimonio de 55 años. De ese matrimonio surgieron sus hijos, Danilo Rubén, quien les habla, Gustavo Ariel, agrónomo general y profesor de biología, y Nidia Analía, maestra de educación física, profesora de educación física y actual vicedirectora del Centro de Educación Física número 23 de esta localidad. Nieto de cooperativistas de estirpe, no pudo evitar participar de todas las actividades sociales, políticas, religiosas y en todas las que podía ingresar para participar de toda su comunidad. Se destacó en sus
en varias actividades. Fue maestro en la escuela primaria número 36 de Colonia Amadeo, maestro en la escuela primaria número 12 de Margarita Belén, siendo maestro, tutor, amigo de la mayoría de los que habitamos este pueblo. Miembro del plantel fundador de la escuela secundaria de Margarita Belén, junto con un grupo de docentes que dependían del Colegio Lino Torres en su momento. Secretario de esa misma escuela secundaria por más de 15 años. Concejal municipal en 1973 hasta 1976 y dado de baja por la brutal dictadura militar impuesta el 24 de marzo de 1976. Volvió a ser elegido concejal municipal, pero en el periodo 10 de diciembre del 89 hasta el 9 de diciembre del 91, donde logró lo que nunca había logrado nadie, que radicales y peronistas se pusieron de acuerdo para gobernar Margarita Belén. Maestro secretario de la misión monotécnica número 3, con carácter itinerante en Tirol, Margarita Belén y Colonia Benítez. Fue niño fundador, joven fundador del Museo Ixchualay. Hoy el museo más antiguo de la provincia del Chaco está en la Escuela Normal Sarmiento, junto a su querida profesora Inés García de Márquez. Él estaba en cuarto año cuando fundaron ese Museo Ixchualay, que hoy está a la disposición de todos nosotros para poder interiorizarnos de la historia de nuestra sociedad. Fue miembro fundador de la antigua Asociación Amigos de Margarita Belén en el año 1976 y constructora del camino a la isla del Cerrito por nuestra localidad. Fundador, presidente, jugador, técnico e hincha incondicional de su querido Club Social, Cultural y Deportivo San Martín. Fundador, secretario y presidente del Consorcio Caminero número 26 de esta localidad. Socio 1114 de la Cooperativa Agrícola El Triunfo de Margarita Belén y nieto de sus fundadores, don Miguel Vargas Reina y don Carlos Pisoli. Miembro fundador de la Biblioteca Francisco Agostini y socio durante muchísimos años. Productor ganadero de toda la vida. Socio del Consorcio Rural número 94 de Margarita Belén. Productor algodonero. Fue también socio de la Asociación de Sanidad Animal ASA de Margarita Belén. Encargado de Cáritas de la iglesia de Margarita Belén, designado por el cura párroco Juan Firnis. Era uno de sus más queridos nombramientos. Socio fundador de la Asociación Argentina, de la Asociación Chaqueña de Orquidiología. Cultivador de orquídeas reconocido por todos sus pares. Fue poeta, escritor y artista plástico. Abuelo de Mariano, Agustino, Tomás, Juan Sebastián, Julieta, Tamara, Renata y Ramiro. Amigo de sus amigos. Rodeado siempre de sus compoblanos, de personas de bien, de su familia. Constructor de una sociedad mejor, consejero. Falleció el 22 de marzo del 2019 en Resistencia en el Sanatorio Frangioli. De ahí vengo yo, Danilo Rubén Vargas. Gracias por todo. Estamos exactamente en el lugar donde quizás quede el último paraíso de Margarita Belén de aquella época. Porque acá en este lugar, a nuestra derecha, está la casa donde era una fonda. Acá paraban los colectivos. El colectivo que hacía Costainé, Margarita, Benítez, Resistencia. Por el viejo camino. Nada que ver donde es la ruta 11. A mi izquierda tenemos una de las casas más antiguas de Margarita Belén. Vivió si no fue el primero, uno de los primeros directores de escuela de apellido Panelati, muy conocido acá en la zona, antiguamente, que después vino a vivir la familia Rodríguez, que a su vez le vendió a mi pariente
Piraña Laclau. Esta es una de las primeras casas de Margarita Belén. Recorriendo con el amigo, le estoy mostrando una de las mejores casas de Margarita Belén. Esta era la casa de un tío mío que se llamaba Rodolfo Laclau, acopiador de algodón. Era uno de los pocos acopiadores que no pertenecía a la cooperativa, era independiente. Acá era la única casa, cuando yo era muy jovencito, estamos hablando de 55, 60 años atrás, era la única que tenía teléfono y baño instalado. Hacia el costado mío está el lugar donde se acopiaba. Queda todavía el galponcito, porque era un galpón chico donde se acopiaba el algodón. Acá venía toda la gente que no necesitaba plata más rápido, venía acá porque como era entregaba rápido, la cooperativa pagaba, pero tardaba un poquito más. Y acá a la derecha, estos son el patio, el fondo. Y a mi fondo, acá atrás, mi tío tenía uno de las mejores huertas, y todo con plantas del campo y los tacuarales. Este era una de las viejas casas de Margarita Belén, y de las mejores, que con el paso del tiempo, por no cuidarla y algunas cosas, está muy destruida, como se ve ahora en esta filmación. Para que ustedes tengan una idea, estas son las viejas construcciones. Yo no había nacido y toda esta madera, ya cuando yo, a 15 años después, cuando tuve 15 años, estas maderas ya hacía años que estaban. Las estructuras están como siempre. Y en este lugar, en esta esquina donde yo estoy, acá había la balanza donde se pesaba el algodón. Acá traían el algodón. Y la balanza era de las viejas balanzas con las pesas. Se le colgaba la pesa, acá se colocaba. Y acá se hacía todo el acopio de algodón hasta que venían los camiones y llevaban. Es increíble que todavía se conserve de pie algo que debe tener. La estructura debe estar arriba de los 70, 80 años. Yo creo que es una de las pocas estructuras donde se trabajó con algodón y se trabajó. Porque hay otro lugar en Margarita Belén que queda la estructura también, que es frente a la plaza, que era de la familia Pérez. Pero esta se la usó años y todavía conserva, con todo que nunca se la tocó más desde que se hizo. En este momento estamos parados frente a uno de los primeros talleres de Margarita, si no es el primero, del señor Ludet, un antiguo francés que hubo acá, que era la única casa que existía acá, era en esta redonda. Porque en esa época los talleres no se usaba la mecánica moderna, era todo de madera, la ventana, puerta, hasta el techo era de madera. Y aquí trabajaban, ellos vivían de su taller, no existía otras casas. Y así, hacia mano izquierda, donde se sigue filmando, está uno de los primeros almacenes de Margarita Belén, que lo atendía un señor de apellido Guillar. Todos lo conocíamos por Angolo. Era la época del papel que se usaba cuando uno compraba la harina, el azúcar. Era la época que no existía la bolsita de nylon. Era un almacén chico, pero que todos concurríamos. Inclusive yo, cuando ya tenía unos años arriba, no tanto, pero venía a comprarle. Acá, en este momento, estamos frente a la casa del primer doctor de Margarita Belén. Un doctor de la época antigua, el que iba a ver con las lluvias, las tormentas, caminos de tierra, él iba a la casa. No había necesidad de venir, era de los primeros doctores. Es el primer doctor que cayó en Margarita Belén, Eduardo Tuso. Fue un hombre que se hizo margaritero porque vino y murió dentro de nuestro pueblo. Yo creo que es el doctor de la vieja usanza, el doctor que era cuestión de saber dónde estaba el enfermo, no que tenés que traer la ordencita del INSEP, la orden para que te atiendan, te hagan esperar. Era de los viejos doctores, un gran hombre. Luego estas casas se la vendieron a un comisario de apellido Poliche, que después
se la compró el que fue el intendente de Margarita, Boyero Polich, que ahora la señora es la dueña y los hijos viven en esta casa. Pero antiguamente era una de las casas más reconocidas por ser el único doctor que había. No existían enfermeros, no existía nada. Era un doctor a la antigua. Estamos frente a la casa de uno de los primeros maestros de Margarita Belén, Rubén Vargas. Un maestro de la llamada, bien dicho, chapada a la antigua. Un hombre que enseñaba, si el alumno tenía un problema, iba a la casa y le enseñaba. Y fue uno de los maestros que evolucionó, siempre fue hacia adelante en los deportes, en el club. Fue un hombre que, aparte del magisterio, se dedicó a mejorar lo que es la parte deportiva de clubes. Siempre estuvo involucrado en todas esas cosas. Era uno de los primeros maestros también, que son genuinos de Margarita Belén. Estamos en una de las primeras panaderías de Margarita Belén. Acá vivían la familia Frangioli, que hoy en Resistencia los hijos son los dueños uno de los dueños del sanatorio Frangioli, doña Ana Frangioli. Esta panadería es a la vieja usanza. Todo se hace a leña. Todavía se conservan las máquinas donde se hace el pan. Ahí enfrente estamos viendo las latas donde se... Y más adelante el horno donde se cocina el pan, que en este momento está prendido. Esos son los hornos. Al lado está donde se hace el fuego, pegado al horno. Y acá, a nuestra izquierda, está donde se amasaba el pan. Está la máquina, se la prende en las puntas y va moviendo la harina para hacer el engrudo. Es de la época inmemorial. Esta debe tener, yo calculo que esta máquina debe tener los 100 años fácil. De las primeras que han aparecido. Hierro fundido. Y la sobadora. Y la sobadora. La famosa sobadora de madera y hecho de hierro a los costados. Conserva la vieja usanza de la panadería. Todavía se cocina a leña. Una de las pocas que debe ir quedando, calculo, porque ahora todo se hace eléctrico. El progreso ha matado muchas cosas que la historia ha dejado atrás. Acá estamos frente a una de las balanzas, pero esta ya es más moderna, porque en la panadería que está hacia la derecha, fuera de acá, los Frangioli tenían una balanza que se hacía con pesas, que era lo que antiguamente se usaba esa clase de balanza. Esto no existía, esto ya es moderno para lo que era la antigua panadería. Estamos en el frente de lo que fue la primera escuela de Margarita Belén. Yo, con mis 71 años, todavía no conocí la escuela en sí ni los maestros, pero todos hablaban ya, yo siendo muchacho, hablaban de la escuela y de los maestros, de los primeros maestros que ejercieron acá. O sea, era la escuela más antigua. Después vinieron ya otras cosas y otros lugares, hasta que vino la famosa escuela de Perón, la escuela 12, que es la escuela con muchas aulas y varios maestros. Creo que en esta escuela, según lo que me contaban a mí, trabajaban primero 2 maestros, después creo que llegaron a 4, si llegaron. Es todo lo que sé sobre esta escuela, pero es la primera escuela de Margarita Belén. Ahora el dueño es el señor Merkovich, un antiguo también ciudadano acá de nuestro pueblo, y él sigue siendo el dueño. Ya está todo transformado a lo que era antiguamente. Estamos en la parte de atrás de lo que fue la botica. Se llamaba la botica a la primer farmacia, que sería farmacia. Acá se vendía más ungüento que remedios. Antiguamente era lo único que existía en Margarita. Acá caían los enfermos, porque el hombre que atendía sabía algo de medicina y lo recetaba por propia cuenta. Después luego fue una peluquería de Juan Antonio Silva y Goyito Silva. Fueron los últimos moradores. Después vivió
un sargento Sánchezcito, Sánchez de apellido, un sargento, para luego ya pasar a otras manos, que en este momento creo que vive el Salvador Romero, pero era una de las primeras casas de Margarita Belén, Botica se llamaba, tenía grande el cartel, porque no existían las farmacias, no había farmacia en esa época, no había. Entonces el señor recetaba porque sabía algo de medicina. Esta es la historia del primer lugar donde se curaba enfermos sin que pasen por el médico. Estamos lo que sería el fondo del Club Juventud, el club de la cooperativista Margarita Belén, la primer cooperativa del Chaco, y algunos hablan que es la primera cooperativa de Sudamérica. Lo que en este momento se está filmando es un lugar donde se desmotaba, salía el algodón limpio. Era una máquina donde el algodón ya salía purificado para luego enfardarlo. Y la parte de atrás que se ve es el lugar donde existió y antiguamente la canchita del Club Juventud, del Club de la Cooperativa. Era un club que no tenía socios, pertenecían netamente a la cooperativa. Adentro tenían el edificio que se ve, era un salón de baile que se había hecho con una cancha de básquetbol, que se alcanzó a jugar algunos partidos de la B. En esa época el básquet de Resistencia venía a jugar acá, había A y B, y se jugó algunos partidos. Y en los costados, que se ve donde hay unas arboledas, está la pista de baile abierta. Ahí se juntaba gentío, vinieron grandes cantautores, Leodán, Palito Ortega, varias orquestas de esa época que eran muy famosas. Y un poco más allá, todavía conserva la estructura de la única cancha de bocha que siempre existió. Hubo otras canchas que no duraron, nunca supe por qué, pero la gente se acostumbró. Que casualmente hasta ahora reúne a mucha gente a jugar a la bocha. Esa es la historia de la parte del club de la cooperativa, que donde la gente bailaba, jugaba al fútbol, jugaba al básquet y las canchas de bocha, porque no había otras actividades, no había actividades físicas en esa época. Esa es la historia de la parte antigua del Club Juventud, que era el lugar donde se hacían los espectáculos. Estamos dentro de lo que es la cooperativa de Margarita Belén, el orgullo del pueblo, la primera cooperativa del Chaco, y que se habla de Sudamérica. Este lugar donde se está filmando era la entrada del costado izquierdo, porque no era el frente, de donde adentro está un salón, inmenso salón, donde existía un almacén que se vendía de los artículos que busque, desde el primero al último tornillito, la última mercadería, lo que busque, harina, lo que quieran. Y también tenían una tienda, se vendía ropa. Y acá al costado estamos frente donde hasta lo último duró, donde se vendía combustible. El lugar que existió hasta que desapareció, ya no hay quien venda combustible en la cantidad de camión, vehículo. Hay algunos lugares en Margarita que se vende para motos. Y esta es la estructura que queda de una cooperativa que fue orgullo del Chaco. Porque ahora en este momento está en convocatoria. Creo que hay gente que la está ocupando, ocupan los salones, hay gente que hace arreglos de vehículos, está el consorcio rural, hay varios ramos acá adentro. Y un poco hacia la izquierda, donde él en este momento se está filmando, están los baños, que se habla de 6 baños, que son baños para asearse y también para hacer las necesidades. Un poco más a la izquierda está lo que era la oficina de la cooperativa de Margarita Belén. Y en su frente existe la balanza, que se pesaba camiones con algodón suelto, era una balanza que creo que todavía hay comentarios de que sigue andando. Y en la oficina, hermoso lugar, está cerrada en este momento. Y más a su izquierda era un depósito. Ahí se guardaba algunas herramientas de la cooperativa. El famoso vehículo, el rastrojero que hacía de ambulancia, de mandado, de todo lo que en esa época no existía otras cosas. Hasta se llevaba y se traía el correo, creo que en ese vehículo. Y más a la izquierda estamos viendo todos depósitos. En esa época no alcanzaba, porque era tanto el algodón que se cosechaba en el departamento 1 de Mayo, que era la cuna del cooperativismo y la cuna del algodón.
para que luego, con el paso del tiempo, se fue quedando sin ya el algodón sin tanto que hacer. Ya no se produce más el algodón en la zona del departamento 1 de Mayo. También vemos donde famosas fiestas se hicieron en este salón de la cooperativa. Yo en mis años de mozo alcancé a venir a una fiesta que se carnearon casi 8 o 9 animales y hubo un baile de la mañana hasta la madrugada. Se usaba el Día del Agricultor. Margarita Belén tenía famoso su lugar por ser el Día del Agricultor, cosa que se ha perdido con el tiempo. No existen más esas historias. Estamos frente al edificio que hoy es el Banco del Chaco, que se figura en Margarita Belén. Antiguamente, la familia Calderazo tenía una de las primeras tiendas de lo que era nuestro pueblo. Tenía un pisito arriba de madera donde se ponían los trajes, chapada la antigua, de las viejas tiendas, que el banco aún hoy conserva nosotros le llamamos mosaico, ahora creo que le dicen azulejo. Conserva el frente que estamos viendo, conserva la vieja estampa de lo que era antiguamente. No se le refaccionó, vemos las rejas. Vemos el edificio conserva normalmente, y un poquito más atrás está lo que fue la unión telefónica, donde para llamar por los 2 o 3 teléfonos que existían en Margarita Belén, porque en esa época no existía el celular, era el teléfono, había que llamar ahí y de ahí se conectaba uno con Resistencia, la Leonesa. Esa era la parte de estos edificios. Estamos frente a un lugar de vieja data de Margarita Belén. Antiguamente esto era una comisaría. Cuando yo era muy chico, tenía una comisaría que tenía 3 o 4 policías. Fíjense lo antigua que era este lugar. Luego vino un lugar donde se hizo una, como hablamos, fonda. Ahora ya en el lugar donde se come, ahora tienen otros nombres. Y acá la dueña era doña Bienvenida, se la conocía por doña Bienvenida Colman. Y ahí en el fondo de los que se está filmando había un corral, tenía vacas. Yo viví al lado durante mi infancia hasta que me fui a trabajar de grande un poco ya de Resistencia, ya medio viejo porque era medio vago, no quería trabajar de joven. Entonces ahora cambio de dueños, nunca se supo bien quién son los dueños. A su derecha hay una casa también de la más antigua. Ahí vivió una señora de apellido Dionisia, pero no me acuerdo, doña Dionisia. Ay, no me acuerdo. Bustamante, Dionisia Bustamante, que tiene una hija que se llamaba Nelly. Era nuestra vecina, esto era todo abierto. Atrás vivían mis padres. Y en ese lugar, al ser todo abierto, había huertas, quintas. Entonces, los dueños eran todos. El que necesitaba sacaba, no había que pedir tanto permiso. No como en la nueva época que hay que pagar 1 y 2 veces y también un poco más. Eso era Margarita Belén en su época. Estamos frente a una de las casas más antiguas de Margarita Belén. Todas la conocen por la casa de Molinari. Antiguamente fue una escuela. Inclusive hasta hoy se discute si no fue una de la primera o una de las primeras, porque la historia a veces se cuenta de diferentes formas y la escriben los gustos a la historia. Entonces por ahí hay gente que dice que esta fue la primera y otros que no fue la primera. Pero después vino una familia llamada Molinari. Fue restaurante, antes se decía fonda, daban de comer. Familia antigua que vivió hasta que desaparecieron los primeros dueños de esta casa, de esta fonda, de este lugar. Después los hijos vivieron un tiempito y se fueron todos, dicen que fueron a Buenos Aires, pero fueron una de las primeras familias que existieron en este lugar. Era el lugar donde paraban también a comer el picado, porque no existía la comida, ni el pollo al horno, ni el pollo frito, ni existía ni la hamburguesa. Era el picado de mortadela y queso. Y algún quesito de chancho. Por ahí se comía algo casero, un matambrecito.
Esa era la antigua historia de las fondas de Margarita Belén. Estamos frente a una de las casas antiguas, antiquísimas de Margarita Belén. Realmente la historia dice que los verdaderos dueños de este lugar era la familia Pérez, una familia que se crió y que nació en Margarita Belén, familia de españoles, porque Margarita Belén fue fundada por españoles y algunos franceses. Los italianos se fueron a Costainei, Campo Rossi, Los Fochati, Llamea, Pegoraro, y acá quedaron los españoles, antiguamente de la familia Pérez. Por eso esta estructura es una estructura al estilo español. Pero después que la familia Pérez dejó Margarita por razones de edad, los hijos se fueron. Hubo familias, por ejemplo, yo conocí a un sargento de policía de apellido Damsey que vivió acá adentro mucho tiempo. También vivió uno de las familias de los hermanos Calderazo, que también tenía una tienda como la que es donde se hizo la filmación, donde es actualmente el Banco del Chaco. Era un hermano, eran familia eran italianos que se dedicaban a las tiendas. Vivió mucho tiempo. Después cambió de mano y fue pasando el tiempo hasta que se deshabitó. Y últimamente se usa más para lugares políticos, cuando viene la época de las campañas. Pero realmente hoy por hoy nadie sabe realmente quién es el dueño. Quizás sepan, pero yo no... tanto tiempo deshabitado, es raro una estructura tan linda y el lugar tan hermoso para que nunca se la use para nada real, y debe tener un valor incalculable sobre asfalto y con semejante estructura. Pero bueno, eso ya es cosa de la nueva generación, tendrá que ver qué decide hacer algún día. Estamos en el fondo de lo que denominamos la Casa de los Pérez. Antiguamente este era un lugar un cine, donde se hacía película. Y acá también venían obras de teatro que en esa época tenían un nombre muy famoso, que se pasaba por las radios, porque no existía mucho el televisor, no existía el televisor. Entonces Radio Chaco tenía un programa que se llamaba El León de Francia, y acá estuvo. En este lugar hicieron una de las obras, porque también la hicieron en el Cruz San Martín en otras oportunidades, pero acá también se hizo, y fue un cine. Acá había otro espectáculo, por ahí se hacía alguna fiestita, algún cumpleaños quizás, pero con él no duró mucho tiempo. Desapareció, porque desapareció como los dueños. Se fue abandonando hasta lo que estamos viendo hoy. Un hermoso lugar con una estructura hermosa que hoy prácticamente es una ruina. Estamos en el edificio más longevo de Margarita Belén en materia de autoridad. La primer comisaría que tenía la máquina de escribir, la comisaría de Margarita Belén. El edificio en que alguna vez todos los que fuimos muchachos en este pueblo nos tocó que el policía en esa época te pega un reto, porque después de las 10 no podía andar en la calle, era menor de edad. Eran todos policías conocidos, hombres grandes, pero del viejo policía, el de a caballo con el aguacho del Uruguay en la mano. Esa era la comisaría de Margarita Belén. Todo gente conocida porque eran de acá de Margarita. Raro, creo que hubo uno o dos que vinieron de otro lado. Y quedó el edificio en sí.